Le damos la bienvenida a Nicolás del Caño, diputado nacional. Gracias por venir, Nicolás. ¿Qué tal? Gracias a ustedes. Gracias por estar acá. Bueno, a ver, una primera mirada del momento que estamos atravesando, ¿no? En plena pandemia mundial, con algún sector que reclama por mayores libertades, pero mientras tanto, bueno, un sistema de salud que se ha fortalecido, pero que hay que tener con cuidado, ¿no? Sí, yo creo que el sistema de salud está al borde, digamos, en el AMBA, creo que es una realidad. Y después creo que también hay que analizar un poco más en general que desde el punto de vista sanitario, la estrategia, digamos, epidemiológica, hay un tema con los lugares de trabajo, ¿no? Es decir, empresas que este discurso de libertad les sirve bastante a esas grandes empresas como Coto, por ejemplo, ¿no? Donde hay muchísimos trabajadores y trabajadoras contagiados porque no hay protocolos adecuados en muchas empresas, o los que hay directamente no los cumplen las patronales, porque lo único que les interesa es la ganancia, ¿no? Entonces, eso, digo, es un elemento que por ahí muchos trabajadores vienen insistiendo con este problema. Después hay otro tema que es entre los trabajadores de la salud, también la exigencia de una centralización del sistema de salud, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es decir, en el sector privado está casi colapsado, ¿no? Si hubiese un comando común, ¿no? del sistema sanitario, privado, público, de obras sociales, uno podría planificar, ¿no? Cómo se distribuye en el marco de que sabemos que es una situación difícil, ¿no? Porque se está al borde en el sentido de que no sabemos si estamos en el pico o no, ¿no? Entonces, si uno puede analizar desde el punto de vista sanitario, bueno, el aislamiento, la cuarentena, en Argentina se tomó una medida que tuvo ciertos resultados, pero comparado, por ejemplo, ¿no? con Brasil o si lo comparamos con Chile, pero después, desde el punto de vista económico, ahí hay una fisura muy importante, ¿no? por la grave crisis y demás, y porque, te cuento un ejemplo, un compañero que le mandamos de acá toda nuestra fuerza, Armando, papá de una compañera que trabaja como es empleada aeronáutica, tuvo que salir a hacer changas, porque no aguantaba más, y se contagió de COVID. ¿no? Y teniendo enfermedades previas, ¿no? Entonces, esa situación es una situación que la vemos en muchos sectores, ¿no? Porque el IFE es una medida que resultó insuficiente, ¿no? Es decir, se planteó 10.000 pesos mensuales, pero en realidad terminó siendo 5.000 pesos mensuales. Los datos de CEPAL, digo, son datos que elocuentes, pone a Argentina en el podio de los países que durante la pandemia tuvieron un mayor crecimiento de la desigualdad. Inclusive en lo que hace al gasto, en porcentaje del PBI, Argentina es uno de los países que menos gastó, ¿no? Si lo comparamos con otros de la región. Eso, digo, tiene sus consecuencias también en que muchos trabajadores informales, pequeños comerciantes que se han quedado sin recursos, o sea, tienen que, es decir, esa gente y quisiera estar en su casa, ¿no? Pudiendo hacer una cuarentena, pero nosotros planteamos una medida de emergencia ya apenas comenzó la pandemia, que era un impuesto a las grandes fortunas, que bastante más de lo que planteó el oficialismo, que igual nunca presentó el proyecto, pero una de las asignaciones específicas que nosotros planteamos en ese proyecto era un IFE de 30.000 pesos como emergencia para todas las personas que se quedaron sin ingreso, ¿no? Como una manera de poder cumplir la cuarentena de alguna forma, ¿no? Porque si no te alcanza, digamos, tenés que hacer como le pasó a este compañero, ¿no? Ahora, ¿y qué opinas de este Zoom que armó Mauricio Macri desde la Costa Azul, incitando a sus seguidores a reclamar la libertad? Creo que el 17 de agosto hay una marcha. Ya, me parece una vergüenza, digo, ¿no? Macri estando en Suiza. Francia, Costa Azul. De vacaciones, y bueno, ahora leí que hoy estaba en Suiza, pero bueno, hoy sí, pero me parece que esta doble vara, ¿no? Es decir, bueno, yo me voy de vacaciones a Europa, hagan las manifestaciones anticuarentena en el momento en el que estamos en el pico de la pandemia, ¿no? Es una vergüenza, y me parece que acá hay un hecho muy claro, que es todas las responsabilidades que tiene Macri, no solamente en el tema del espionaje, sino todas las consecuencias económicas que dejó una grave crisis a las mayorías populares durante 4 años de su gobierno, el tema del endeudamiento, ¿no? También, que por eso nosotros venimos insistiendo en el desconocimiento soberano de una deuda que
fue totalmente ilegítima, ¿no? Porque no benefició a las mayorías populares. Y creo que esto, digamos, que hace Cambiemos, que inclusive en el Congreso han planteado que no van a discutir nada que no tenga que ver con la pandemia. Eso yo siempre digo, ¿cómo puede ser que para votar una ley como la de Economía del Conocimiento, que le dio rebaja de impuesto a las ganancias y contribuciones patronales a las empresas de Marcos Galperín, Mercado Pago, Mercado Libre, que es el segundo millonario de la Argentina ahora, ¿no? O sea, y que ganó en la pandemia, no perdió, sino que ganó en la pandemia, se votó una ley ahora hace un mes y medio que le rebaja el impuesto a las ganancias a sus empresas, ¿no? Pero ellos dicen, ahí no tuvieron la misma vara, no dijeron, no, esto no. ¿Cuál es la prioridad de esa ley con respecto a la pandemia? Ninguna. Pero para discutir, terminar con las suspensiones y los despidos, un impuesto a las grandes fortunas, el tema de Vicentín, que nosotros tenemos un proyecto de estatización para garantizar la continuidad laboral de los trabajadores, y bueno, el gobierno en un momento habló de algún proyecto y después arrugó en ese sentido. Bueno, todo eso no se puede discutir en el Congreso. Lo que está pasando con los trabajadores de LATAM tampoco se puede discutir en el Congreso. Hoy tuvimos en la caravana de trabajadores y trabajadoras de LATAM que están reclamando por la continuidad de 3.000 puestos de trabajo. Eso no se puede discutir. Bueno, ese discurso, digo, me parece que lo utilizan para lo que les conviene, ¿no? Lo que pasa, Nicolás, claro, que el gobierno da la sensación, y yo coincido con vos, en que con 5.000, 10.000 pesos no se puede hacer nada, es muy poco, y menos en esta Argentina. Pero el gobierno trata de equilibrar con algunas medidas para aquel que no tiene recursos. Lo que pasa es que la oposición da la sensación que lo que hace es oponerse a todo absolutamente. Entonces también es muy difícil avanzar así. No, sí, por supuesto. Yo eso lo vemos nosotros, digamos que, es decir, lo que está haciendo Cambiemos permanentemente es tratar de decir, bueno, obstaculizar la posibilidad de discutir y debatir, claro. Digo, sí. Estos temas, ¿no? Que no necesariamente nosotros vamos a tener la misma postura. No ponerte, sino discutir y debatir. Claro, poner temas en la agenda. A ver, escuchemos trabajadores de LATAM, escuchemos lo que está pasando acá, discutamos un proyecto de impuesto a las grandes fortunas. ¿Por qué no vamos a discutir un proyecto esto afectaría a las 15.000 personas más ricas del país? No estamos hablando de un impuesto, no, 15.000 personas de las más ricas del país, y con eso podrías tener un paliativo, tampoco es la solución de fondo, ¿no? Yo creo aparentemente iba a ingresar, pero no como un proyecto individual, sino como parte, lo dijo Massa acá en C5N hace unos días nada más, pero todavía no tuvieron novedades de eso. No, el proyecto que está presentado es el del Frente Izquierda, el del oficialismo nunca ingresó. El de Heller Kirchner. Claro, nunca ingresó, por lo tanto, bueno, tampoco se habilitó el debate de nuestro proyecto que planteamos que se discutiera y se debatiera. Pero digo, si vos pensás esto, digo, en el medio de una pandemia como la que tenemos, ¿no? El tema del canje de la deuda, nosotros lo rechazamos simplemente porque, digo, me parece que no solamente porque es ilegítima y demás, sino porque es impagable, digo, y beneficia a especuladores. En el marco de esta pandemia lo que tendría que haber son medidas extraordinarias para beneficiar a los sectores populares, a las grandes mayorías que hoy están pasando, son los que más están cargando con esta situación, ¿no? Entonces me parece que ahí es donde creo que el discurso del gobierno va para otro lado, ¿no? Y las medidas, porque dice, bueno, tratamos de paliar la situación, lo del IFE, ¿no? Etcétera, pero que terminan siendo medidas insuficientes y siempre tratando de ver cómo congeniar los intereses de los especuladores, los grandes empresarios con el pueblo trabajador. Y eso nosotros lo dijimos en la campaña del año pasado. Es incompatible pagarle al FMI, acordar con el fondo que te va a venir y te va a monitorear todo, te va a pedir reforma previsional, te va a pedir de alguna manera, llamada de esa manera, de otra reforma laboral. Bueno, o no, durante el kirchnerismo hubo muchos años donde el Fondo Monetario Internacional no venía a la República Argentina a controlar qué era lo que se hacía o las decisiones que se tomaban. Claro. Bueno, pero sí, digamos, de alguna manera nosotros quedamos distantes. Claro, lo que pasó en ese momento es que se le pagó 10.000 millones de dólares, que era lo que debía la Argentina. El problema es que ahora vos tenés, además de esto que hay que pagar de los acreedores extranjeros, los 44.000 millones del fondo, que son realmente impagables, ¿no? Entonces. Pero vos crees que no hay una forma intermedia, que no hay un intermedio entre hacer todo lo que se hacía durante el macrismo, un ajuste brutal que te pedía el fondo, no hay un intermedio entre empezar a pagar o acordar, pero mientras tanto no ahogar al pueblo trabajador, como decís. No hay posibilidades porque son alternativas contrapuestas, es decir, hoy el pago es una fortuna, digamos. De hecho, lo dijo Guzmán, nosotros tenemos que crecer para pagar. No. La Argentina tiene que generar recursos para poder construir las 3 millones de viviendas que hoy hacen falta,
porque hay 3.000 millones de familias que tienen problemas habitacionales, para generar empleo, para poner más plata en la salud, en la educación, no para pagarle la deuda al Fondo Monetario, los especuladores. Aparte, digo, el propio Máximo Kirchner lo dijo la otra vez en la Cámara de Diputados, se citó a uno de los referentes, digamos, ¿no? Uno de los candidatos del BID que pone Estados Unidos, que dijo el FMI le pagó la campaña a Macri, ¿no? O sea, si lo dicen ellos, ¿no? Él decía, no lo dice la Cámpora, no lo dice una organización social, sino que lo está diciendo gente de ellos. Bueno, ¿le va a pagar el pueblo la campaña a Macri? No, bueno, eso es lo que nosotros creemos que no se puede aceptar, porque eso tiene consecuencias. UNICEF dice que a fin de año va a haber en la Argentina el 63% de niñas y niños y adolescentes por debajo del límite de la pobreza. ¿Cómo podemos estar discutiendo como prioridad el pago de la deuda al fondo a estos acreedores extranjeros que son en realidad son buitres, ¿no? Digamos, son una oligarquía financiera, y que este mecanismo del endeudamiento es constante? Es decir, no es que ellos te prestan para que vos inviertas en obras para vivienda, para escuelas, no, es un mecanismo permanente de sometimiento y dominación que a ellos, ¿qué les permite? Hacer ganancias enormes, pero además siempre estar dominando el país, porque tenés un condicionamiento enorme, no podés salir de esos condicionamientos, y entonces ¿qué te queda? Administrar la miseria. Bueno, eso es lo que nosotros planteamos que no va, que hay que tomar medidas de fondo, e insisto, aprovechando la pandemia. ¿Qué hacen las empresas? Aprovechan a su favor, diciendo, bueno, de hecho aplicamos una reforma laboral. Los trabajadores, los sectores populares tenemos que, al revés, esta situación extraordinaria, aprovecharla a nuestro favor, significa tomar medidas de fondo, ¿no? Que apunten a beneficiar a las mayorías. Gracias, Nicolás. No, por favor, gracias a ustedes.